Pruebas de inteligencia y de personalidad. ¿Qué son las pruebas de inteligencia? Pueden ser concebidas como instrumentos que permiten obtener una media objetiva, confiable y válida de facultades psicológicas superiores como el pensamiento, el razonamiento, el pensamiento numérico, la memoria. Y esto se da mediante el registro y análisis de las respuestas a los requerimientos planteados por las preguntas, es decir, a los distintos ítems que cada una de las pruebas establece para medir este tipo de factores. La primera prueba de inteligencia propiamente dicha se la podemos atribuir a Alfred Binet, quien concibió la inteligencia como un proceso psicológico medible, precisando que quien se acerque a los resultados esperados para su edad y contexto cultural debe ser asumido como inteligente. En 1905 se propuso identificar las diferencias existentes entre las personas. En compañía de Simon, creó la prueba Binet-Simon, quienes consideraron necesario construir pruebas que pudieran medir las facultades psicológicas superiores, como ya dijimos, la memoria, el razonamiento, el pensamiento matemático, etc. Esta prueba permitió identificar la edad mental y esta se encontraba por medio de los resultados alcanzados por un sujeto al responder preguntas con dificultad graduada. ¿A qué se refiere esta parte de dificultad graduada? A que el nivel de complejidad de cada pregunta iba aumentando de conformidad con la edad mental que se buscaba alcanzar. Con ello, y al establecer esta edad mental, William Stern construyó la fórmula del cociente intelectual, el cual se encuentra al dividir la edad cronológica, es decir, la edad real de la persona o del individuo, entre la edad mental, la que estableció Simon Binet, y multiplicar el resultado por 100. Posteriormente, al haber sido introducida la prueba de Binet-Simon en la Sociedad Americana por Lewis Terman, se tuvo una gran exigencia de nuevas pruebas de inteligencia y de edad mental, y las más exitosas en esa época fueron las de David Wechsler, quien en 1939 publicó la escala de inteligencia para adultos dirigida a sujetos entre 16 y 74 años, y 10 años después, esta misma prueba establecida para niños entre 6 y 16 años. Estas pruebas tienen una misma estructura con 6 subpruebas verbales y 6 manipulativas. En las verbales se incluían pruebas sobre información, comprensión, aritmética, semejanzas, vocabulario y retención de dígitos. Y en las manipulativas, figuras incompletas, ordenamientos de dibujos, diseño con cubo, rompecabezas, claves y laberintos. Posteriormente a esta prueba tenemos la de Kaufman y Kaufman, que fue la primera para medir la inteligencia de niños entre 2,5 y 12 años, como vemos una edad más temprana, a través del enfrentamiento a problemas solucionables por medio de procesamiento simultáneo y secuencial. Es decir, se le establecía una serie de problemas a los individuos entre estas edades y se les permitía o se analizaba el cómo eran capaces de resolver estas problemáticas. Posteriormente diseñaron la prueba de inteligencia de Kaufman para adolescentes y adultos, así como la prueba breve de inteligencia de Kaufman. Otra perspectiva que ayudó a cambiar el tipo de pruebas de inteligencia correspondía al método de análisis factorial, el cual tiene como objetivo reducir un gran número de variables a la menor cantidad de factores utilizando el coeficiente de correlación. ¿A qué se refiere esto? A poder medir una cantidad grande de factores a medir a través de pocos ítems, relacionándolos entre ellos. Dentro de esta postura tenemos a Charles Spearman, quien fue la primera persona que estudió la inteligencia aplicando este método factorial. Planteó la existencia de un factor general y varios específicos,
Consideró que el factor general común a todos estos tests tenían que relacionarse con la habilidad, la velocidad, la intensidad y el coeficiente intelectual, y que lo específico era exclusivo de cada una de las pruebas que se pensaba establecer. Posteriormente, y contradiciendo esta primera tesis, Louis Leon Thurston propuso, decía que no se podía tener un factor general debido a las aptitudes de cada una de las personas. Decía que a pesar de que dos personas pudieran compartir un mismo coeficiente intelectual, debería tratarse sobre las aptitudes y las potencialidades de cada uno de estos individuos para ver, por así decirlo, quién era más inteligente. Propuso realizar a cada persona un perfil aptitudinal que expresara las diferencias entre dos individuos con igual cociente intelectual. Este perfil debería describirse a partir del aislamiento de rasgos que funcionan independientemente. Creó el análisis multifactorial dividiendo la inteligencia en 7 habilidades mentales primarias: la comprensión verbal, la fluidez verbal, la aptitud numérica, ubicación espacial, memoria, razonamiento y velocidad perceptual. Posteriormente tenemos a Philip Vernon, quien postuló un modelo jerárquico compuesto por dos factores, el verbal educativo y el mecánico espacial, que como vemos comparte muchas similitudes con la prueba anterior, pues en la factor verbal educativo se subdividió en inteligencia verbal, fluidez ideacional e inteligencia numérica, y en el factor mecánico espacial incluía la inteligencia espacial, la memoria visual, la información mecánica y la habilidad manual. Distinguió además 3 tipos de inteligencia: la A, la B y la C. La primera de estas de carácter genotípica e indica la capacidad del organismo para adaptarse al ambiente. La segunda, relacionada con la conducta de los organismos en función del ambiente y la cultura, y la tercera corresponde a las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia. Ya casi para terminar tenemos a Joy Paul Guilford, quien en 1986, una época más moderna, creó el modelo de la estructura del intelecto conformado por 3 dimensiones: las operaciones, contenidos y productos. Dentro de las operaciones, incluyó factores como la cognición, la memoria, la producción divergente, la producción convergente y la evaluación. En los contenidos incluyó los contenidos visuales, auditivos, simbólicos, semánticos y conductuales. Y en los productos tenemos las unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones del intelecto, de la estructura del intelecto. Por último tenemos el trabajo de Raymond Cattell, quien, trabajando con análisis factorial, identificó dimensiones generales: la inteligencia fluida, que se encontraba asociada con habilidades no verbales y culturalmente independientes como la memoria de trabajo, capacidad de adaptación y nuevos aprendizajes, y la inteligencia cristalizada, asociada con el conocimiento personal y con factores culturales y educativos que tienen que ver con razonamientos matemáticos, verbal inductivo y silogístico. Muchas gracias, eso sería todo.